Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os vais a presentar a la prueba de acceso a grado superior en Cataluña? Si es vuestro caso, quedaros atentos a este vídeo porque voy a explicar cuáles son los temas más importantes que entran en la parte común de la prueba de acceso a grado superior, concretamente para las asignaturas de lengua castellana, lengua inglesa y matemáticas. Así que, sin más, empezamos. Bueno, vamos a empezar con lengua castellana. Tengo que decir que el examen de lengua castellana en Cataluña es bastante fácil. Respecto a otras comunidades autónomas, yo diría que está dentro de la media, tirando hacia lo fácil, ¿vale? Bueno, ¿qué cosas fáciles hay respecto a otras comunidades autónomas? Pues, por ejemplo, aquí en Cataluña la sintaxis es poco profunda. Es decir, no es una sintaxis muy compleja con oraciones compuestas, sino que se trata de oraciones simples y no tenéis que analizar la frase completa, sino que os van a decir una palabra para que digáis la función exclusiva de esa palabra, no de toda la oración, ¿vale? Luego también lo que es la parte tiene una parte de ortografía que es muy sencilla para que expliquéis sobre todo las reglas de acentuación, por qué lleva tilde la palabra. Luego también tiene en común con otras comunidades autónomas la parte de sinónimo y antónimo, es decir, os van a dar palabras para que busquéis sinónimos y antónimos dentro de un texto, para que demostréis vuestro nivel de vocabulario de castellano. Luego también tiene otra pregunta de categorías gramaticales. En un cuadrito os van a dar palabras para que las clasifiquéis en palabras sustantivo, adjetivo, verbo, preposición, conjunción. Esto suele caer en todas las comunidades autónomas, lo suelen tener en común, ¿vale? Poner la categoría gramatical de la palabra. Luego también tenéis que hacer una redacción. En Cataluña te dan a elegir entre un texto argumentativo en el que expones tu opinión para convencer al lector y un texto narrativo donde tienes que narrar unos hechos que te pidan, que pueden estar basados en algo personal o puede estar basado en una noticia. Lo vamos a ver ahora en un examen. Y luego tiene una parte de comprensión lectora sobre un texto que os van a poner en el examen. Un texto normalmente estará relacionado con la actualidad y os van a hacer preguntas para demostrar si habéis comprendido el texto. Vamos a ver un examen para que podáis haceros mejor la idea de cómo preguntar todo esto. Bueno, importante es saber que aquí no hay literatura, ¿vale? Cataluña solamente es lengua castellana. Bueno, aquí tenemos el examen de 2020. Y aquí te aclara al principio que por cada falta de ortografía te quitan 0,1 punto, hasta un máximo de 2 puntos, con lo que tenéis que tener cuidado con la falta de ortografía, tanto en las reglas de acentuación como en los signos de puntuación. Bueno, vamos a seguir, vamos a bajar. Aquí tenemos un texto, concretamente es una columna de Rosa Montero, ¿vale? O sea, recurren a textos periodísticos relacionados con la actualidad. Bueno, aquí ya son una primera parte de comprensión del texto. ¿eh? Explique con sus propias palabras cómo actúan los que la autora considera malos cazadores. Es decir, tenéis que leer el texto para ver lo que expresa la autora, en este caso Rosa Montero, y con vuestras propias palabras, sin limitaros a copiar, tenéis que expresar lo que dice la autora. Fijaros, esto ya está resuelto. Fijaros la extensión que ocupa, son 5 líneas cortas, ¿vale? No tenéis que explayaros mucho. Sigue la comprensión, explique de qué presumía Marcial Gómez Sequeira y qué pretendía hacer en Extremadura. Pues lo mismo, con vuestras propias palabras, intentar no copiar mucho y un solo párrafo. Resuma, aquí ya tenéis que hacer un resumen con sus propias palabras cómo actúan las presas actuales de safari y la diferencia entre los cazadores de animales salvajes de antes y los de ahora. Bueno, esta información estará relacionada con el texto. Tiene que ser el texto. Vamos a ver si aquí habla de las empresas como actúan ahora.
Vamos a ver, de manera que... Sí, aquí ya te habla de la empresa hoy en día, de lo que hace la empresa. Es decir, tienes que... Esta información la tienes en el texto. Tienes que hacer un resumen del texto, pero en vez del texto en su conjunto, solamente de esa parte del texto. De la parte en la que la autora habla sobre cómo actúan lo que son los zoológicos, todas las empresas que trabajan con los animales. Bueno, vamos a seguir. Dice, explique con qué sentimiento relaciona la periodista el exhibicionismo de trofeos. ¿Qué ejemplo usa para explicarlo? Pues esto igual. Todo esto lo tenéis que buscar en el texto. No es una información que proceda de un contenido a estudiar previamente, ¿vale? Bueno, ya entramos en el terreno de la gramática. Aquí ya os ponen sinónimos. Propongo un sinónimo, explica el significado de las siguientes palabras o expresiones. Es decir, podéis explicarlo como si fuera una definición o poner un sinónimo. Tenéis las dos opciones para resolver la pregunta. Escala de valores. Se han puesto las pilas. Atesorar. Acumular, guardar. Aniquiló, matar, asesinar. O sea, podéis poner un sinónimo y ya salís, ya podéis salir del problema. Bueno, luego tenemos la parte ya de sintaxis. Fijaros cómo dan una frase, hoy en día son ingenieros y siempre preguntan lo típico, el atributo, el complemento directo, el indirecto, complemento de régimen, complemento agente. En este caso es atributo porque va con un verbo copulativo y se puede sustituir por lo. Hoy en día lo son. Hace años visité en Austria el pabellón de verano. Esto es complemento directo porque lo puedo sustituir por lo. Hace años lo visité. Luego tenemos la parte de ortografía. Tenéis que decir esta tilde, porque se acentúa esta palabra, sí. Es la tilde diacrítica, que es la tilde que se utiliza para separar dos palabras que son iguales. Tenemos sí conjunción sin tilde y sí adverbio de afirmación con tilde. Celebración es una palabra aguda terminada en n. Por tanto, lleva tilde. Todas las palabras agudas acabadas en n lleva tilde. Luego tenemos una pregunta de pronombre en la que te dice a qué se refieren estos pronombres dentro del texto. Pues tenéis que ir al texto y ver este los y este le a quién se refiere. Luego otra pregunta de sinónimo, en este caso conectores sinónimo, que utilicéis otra manera de expresar causa, consecuencia, concesiva. Esto es contraste, sin embargo, no obstante, pero. Como veis es bastante facilito. Luego tenemos familias de palabras, apuesta sustantivo, apostado adjetivo, apostar verbo. Fundador sustantivo, fundado adjetivo, fundar verbo. Es una familia de palabras. Y luego la parte de expresión escrita, donde os van a dar la posibilidad de elegir entre un texto argumentativo y un texto narrativo. Son 3 puntos los que están en juego en esta pregunta. Y hay como máximo unas 100 palabras. 100 palabras, estamos hablando de media carilla. Media carilla o poco más de media carilla. El texto argumentativo debe tener una buena organización, dividirlo en un mínimo de 3 párrafos, entre 3-4 párrafos estaría bien, hacer una introducción, luego un cuerpo argumentativo y una conclusión. Y luego el texto narrativo en el que explica una anécdota relacionada con una mascota, es decir, está basado en un hecho de índole personal, ¿vale? Aquí tenéis que hacer una estructura narrativa dividida en una situación inicial, un nudo y un desenlace. También lo podéis dividir en 4 párrafos. Bueno, pues ya estaría hecha el examen, ¿vale? Vamos ahora a otra asignatura. Bueno, vamos ahora al examen de lengua inglesa. Primero os van a hacer preguntas tipo test sobre un texto, lo que es el reading del examen. Normalmente el reading va a estar relacionado con un tema de actualidad.
¿vale? Son preguntas tipo test, es decir, no son verdadero o falso, ni tampoco son preguntas para que respondas con tus propias palabras. Y luego, muy relacionado con el texto, os van a poner un vocabulario en el que también os van a dar varias opciones. Vamos a ver estas dos preguntas. Aquí tenemos el texto relacionado con el cambio climático. Como veis, un tema de actualidad, pero son textos en Cataluña, son bastante largos y el vocabulario es un poco especializado. Con lo cual el nivel de inglés aquí sí lo veo bastante alto respecto a otras comunidades autónomas, cuyos textos son mucho más cortos. Bueno, pues aquí tenemos la pregunta tipo test. ¿eh? Dice, cuando Greta Thunberg aprendió sobre el cambio climático, ella, y te da 3 opciones, esto lo tienes que leer en el texto, y dice, no pudo entender por qué los adultos se comportaban de forma tan pasiva. Pues esto no tenéis que dar más explicaciones, sino que señalar la correcta y ya está. Un total de 5 preguntas, ¿vale? Y esto vale, ¿cuántos puntos vale esta parte? No te lo especifica aquí. Supongo que valdrá 0,25 por cada una. A ver, aquí está, sí, 0,25 por cada una. Bueno, vamos ahora a la siguiente, que es el vocabulario. Os pide sustituir la palabra que tenía aquí arriba por una de estas 4, según el contexto. Por tanto, lo más aconsejable es ir a la línea 12, ver lo que significa, porque en caso de que no lo sepas, lo puedes sacar por el contexto. Launch es lanzar al mercado como lanzamiento. Y aquí dice que y lanzó su primera protesta en noviembre. Es como el estreno, es como lanzar por primera vez. Por eso aquí pone que elijas, la correcta es initiative, que es inició. Por ejemplo, LED, línea 17, nos vamos a la línea 17 y vamos a intentar sacarlo por el contexto. Dice 3 meses más tarde, en marzo, Thunberg dirigió más de 1 millón de estudiantes alrededor del mundo. Eso es como capitanear, liderar, ¿vale? Entonces aquí es encabezar, que es headed, esto que tenéis aquí, ¿vale? Lo podéis sacar por el contexto. Aunque no sepáis el significado, intentar ir al texto y por el contexto sacarlo. Bueno, luego ya tenemos la parte del use of English. Aquí está. Donde deberíais aprender un poco de todo. Sobre todo preguntan las preposiciones, los phrasal verbs, lo que son los verbos frasales, que son esos verbos cuyas preposiciones van a determinar el significado. Dependiendo de la preposición que acompañe el verbo, así será su significado. Y lo suyo es que os hagáis una lista de vocabulario con los verbos frasales. Luego los verbos modales, también es importante que os hagáis una lista, sobre todo de los modales simples. Must, have to, mustn't, can. Los pronombres relativos, ¿vale? Who, which, where, when. La pasiva yo me lo aprendería también para este examen. Las oraciones condicionales y las oraciones concesivas con el although, ¿vale? Esta parte de Use of English preguntan tipo con varias opciones. Por ejemplo, aquí tenemos pointing out, que significa señalar, ¿vale? Los resultados del día señalaron que todas las buenas noticias podían ser fatal para las relaciones. Point out, esto es un phrasal verb y solamente te lo vas a saber si sabes vocabulario. Por eso es importante que en el Use of English preparéis bien lo que son las preposiciones y los phrasal verb concretamente.
son un total de 10 preguntas, y por cada acierto 0,25. Es decir, esto vale 2,5 puntos. Hay un poco de todo. También hay adverbios, los que son los cuantificadores. Tenemos aquí el 4 es un verbo modal. El 4 dice: los nuevos estudiantes podrían quedarse enfadados. Se podrían enfadar. Como es una posibilidad, utiliza might. Upset se puede traducir como molestar. Molestar, quedarse molesto. Bueno. Como veis, está plegado de preposiciones. Lo más importante, la preposición and, with, at, on. Las típicas preposiciones and, on, it, tenéis que estudiarlo como preposición de tiempo y también como preposición de lugar. Aquí tenemos un conector concesivo. Even, despite, a pesar de. Much, que es un cuantificador, mucho. Y still, que es un adverbio de tiempo, aún. Entonces, dice: ellos dedicaron ciertos fines de semana a las parejas, a tiempo en pareja, y enviaron textos y incluso flores. Ven, aquí significa incluso. Incluso flores para ayudar a mantener el funcionamiento de la relación. Está hablando sobre, parece que está dando un texto sobre las relaciones de pareja. Y luego tenemos el writing. Aquí tendríais que preparar 3 modelos. Es muy importante el writing en el examen de Cataluña porque son 5 puntos y no te especifica el número de líneas, pero sí el número de palabras. Tenemos que poner entre 80 y 100 palabras, con lo cual estos son menos de media carilla. Entre los tipos de writing que os pueden preguntar, pues tenemos el de escribir una opinión, lo que es un texto argumentativo sobre un tema de actualidad. Luego también os pueden pedir que hagáis una carta, ya sea informal o formal. Y luego también otro tipo de texto que puede caer que no cayó en este examen es los textos narrativos. Yo me aprendería el de opinión porque normalmente siempre va a haber un texto argumentativo, con lo cual si tenéis una buena plantilla, yo en mi canal tengo una plantilla de writing que podéis usar y sobre esa plantilla pues ya vais improvisando en función del tema que os den a argumentar, ¿vale? Lo que sí es muy importante es que, al igual que en lengua, tenga una organización. Un primer párrafo con un planteamiento inicial, luego el cuerpo argumentativo y por último una conclusión o reflexión final sobre el tema que te pide. Bueno, pues este es el examen de inglés, es un poco más difícil de la media que otras comunidades autónomas, mientras que el de lengua era un poco más fácil. Vamos ahora a matemáticas. Bueno, para matemáticas, el nivel que hay en Cataluña es un nivel medio, ¿vale? No lo considero ni muy alto ni bajo. Se mantiene dentro de una media. Como novedad respecto a otras comunidades autónomas, en Cataluña se le da mucha importancia a las expresiones algebraicas, cosa que en otras comunidades ya lo dan por sabido. Luego las ecuaciones en Cataluña es muy importante, os van a poner un ejercicio de ecuaciones, ya sea ecuaciones exponenciales, ecuaciones de segundo grado, sistemas de ecuaciones. Entonces tenéis que hacer hincapié en los distintos tipos de ecuaciones y saber resolverlo en operaciones, ¿vale? Porque aquí no lo ponen en forma de problema, sino que lo ponen en forma de operación. Luego el tema de las funciones también es importante. En Cataluña lo suelen poner con gráfico, con un apoyo de un gráfico, aunque también os lo podrían poner en forma de problemas de aplicación. Y especialmente en Cataluña hay que fijarse en las lineales, las cuadráticas y en las delimitadas por tramos. Este tipo de funciones suelen caer. Luego también súper importante el apartado de trigonometría y geometría en el plano. Siempre cae una pregunta de este módulo, ¿vale? Y luego de estadística y probabilidad, pues puede caer uno de los dos. O te cae estadística o te cae probabilidad.
¿vale? En Cataluña se repiten muchísimo los problemas de estadística, sobre todo con tablas de frecuencias con intervalos, ¿vale? Es decir, elaborar una tabla de frecuencia con intervalo para luego calcular parámetros estadísticos como la media, la desviación típica, la varianza, ya depende de lo que te pida. Bueno, vamos a ver un examen. Aquí tenemos, por ejemplo, de trasladar al lenguaje algebraico, el cuadrado de la suma de dos nombres, a más b al cuadrado. Esto es una elevada al cuadrado, esto es una identidad notable, la diferencia de dos nombres, bueno, dos números, que esto está en catalán, ¿vale? Porque es que el examen que tengo no está traducido al castellano. Diferencia de dos números, x menos y, o sea, os dan la expresión ya resuelta y tenéis que asociarla con su concepto. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Pues, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio exclusivo de ecuaciones. Esto es una ecuación a base de una identidad notable y va a salir una ecuación de segundo grado cuya solución la tenéis aquí. Aquí lo mismo, una ecuación de segundo grado y aquí tenemos una ecuación exponencial. Bueno, luego tenemos un ejercicio de geometría analítica, lo que es geometría en el plano, para sacar la pendiente de las rectas, para saber si son secantes o si son paralelas las rectas, para también sacar la longitud de un vector, cálculo de ángulo. Todo esto es del tema de geometría en el plano. Luego esto es de trigonometría, para sacar las razones trigonométricas. Luego tenemos el de función que en Cataluña lo suelen poner con gráficas, ¿vale? Para que le deis valores para que le deis valores a x y sacar y. Y aquí tenemos el de trigonometría. Aquí esto, por ejemplo, esto es una ecuación, una función lineal. Y aquí tenemos uno de estadística por intervalos. Tenéis que sacar la marca de clase, frecuencia absoluta, la relativa y luego el porcentaje. Puesto que luego os pide una representación de datos por intervalos. O sea, tenéis que dibujar lo que es un histograma. Para ello es muy importante tener cada dato en porcentaje y para ello necesitamos sacar la frecuencia relativa, puesto que los porcentajes se hacen con la frecuencia relativa por 100. Es bastante sencillo porque no te pide parámetros muy complicados. Bueno, como veis es un examen que tiene su parte difícil y su parte fácil, pero en líneas generales aprobar no es tan complicado. Sí veo más difícil sacar una nota muy alta en matemáticas. Bueno, pues esto es toda la parte común en Cataluña. Y luego tenemos el examen de lengua catalana, que también se hace en la parte común. Y ya por último, la parte específica en función de la modalidad que hayáis elegido, pues tenéis que hacer dos asignaturas. La más fácil es la opción A, como en casi todas las comunidades autónomas, porque las asignaturas de geografía y de economía suelen ser más fáciles que física, química, tecnología. Esas son asignaturas un poco más potentes. Bueno, espero que os haya parecido fácil. Este es el temario y el programa con el que yo trabajo dentro de mi plataforma y cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis comentarme, me podéis preguntar en la caja de comentarios. Los que os vaya a presentar ya este año 2021, pues que tengáis muchísima suerte, leeros bien las preguntas antes de empezar a contestar, tener muchísimo cuidado con el tiempo, porque ahora con las nuevas normas están cambiando la duración de los exámenes, así que preguntar bien cuánto tiempo tenéis para cada examen, ¿vale? Mi consejo es que empecéis siempre de lo más fácil a lo más difícil, es decir, hagáis siempre aquellas preguntas que sean más fáciles para quitaros las del medio lo antes posible y tener el máximo de tiempo para poder pensar y organizar bien la información. Bueno, pues nada, que tengáis muchísima suerte y seguimos en contacto. Un saludo para todos.